Muy buenos días a todos nuestros amados oyentes. Hoy estamos aquí en nuestro programa Ciencia y Fe. Hoy vamos a estar entablando la conversación y discutiendo o analizando un tema que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, pero también de mucho conocimiento. Y el tema va a ser así: la revolución científica, el conflicto entre la ciencia, Galileo Galilei y la teología. Hoy nos acompañan en el estudio dos grandes mujeres, maravillosas hermanas en el Señor, como es la hermana Yusmeri, que va a estar hablando desde el ámbito histórico, pero también nos acompaña nuestra hermana Ixari, quien nos va a hablar desde el ámbito científico. Así que a mis hermanas Yusmeri le voy a dar la oportunidad para que usted se presente a nuestra amada audiencia. Bueno, muchas gracias, Isaac, por la invitación. De verdad que espero que este tiempo sea un tiempo satisfactorio para todos, para nosotros, para la audiencia, porque es un tema muy importante y sé que vamos a tener una gran enseñanza el día de hoy. Ok, mi hermana Ixari, para que se presente a la audiencia. Muy contenta, Isaac, de haber recibido esta invitación de tu parte. Me siento honrada de poder participar con ustedes, profesionales con tantos años de experiencia. Muchísimas gracias. En vista de esto, ahora le damos nuestra más grata bienvenida a nuestros audiencias o a los oyentes que nos sintonizan por aquí, por este programa Ciencia y Fe. En este episodio del día de hoy estaremos explorando los momentos más polémicos y fascinantes de la historia. El choque entre la nueva ciencia del siglo XVII y la autoridad religiosa que estaba en el momento. Hoy vamos a estar en base a eso. Sin más preámbulo, vamos a comenzar directamente con la primera pregunta. ¿Qué fue la revolución científica? A ver, mi hermana Yusmeri, ¿qué nos puede usted o decir qué fue la revolución científica? Es importante saber que la revolución científica no fue un solo evento, sino que fue un proceso que abarcó los siglos XVI y XVII. Fue algo que marcó un cambio radical en cómo entendían el universo en ese tiempo, porque había un hombre llamado Ptolomeo quien tenía una postura, la cual él decía que el universo estaba formado de una manera geocéntrica. Esto quiere decir que la Tierra estaba en el centro y que el Sol y los planetas giraban alrededor de ella. Esta postura la apoyaban personas como Aristóteles, y vemos que la iglesia también apoyaba esta postura. Pero hombres como Copérnico, Kepler y sobre todo Galileo Galilei se levantaron en contra de esta postura. Exacto. Galileo no solo defendió el heliocentrismo, sino que usó herramientas nuevas: el telescopio, la observación empírica, la experimentación. Por primera vez, la naturaleza se estudiaba no solo con la razón, sino con instrumentos que ampliaban nuestros sentidos. Sus descubrimientos, como las lunas de Júpiter o las fases de Venus, eran pruebas contundentes contra el geocentrismo. El modelo geocéntrico, aunque funcionaba para predecir, necesitaba una complejidad matemática de alto nivel. Más sin embargo, Galileo Galilei logró simplificar estas enseñanzas de una manera súper maravillosa. Ok, está muy interesante lo que están hablando. Sin embargo, aquí surge la tensión y quisiera hablar desde el punto de vista teológico. La iglesia no estaba en contra de la ciencia. De hecho, muchos clérigos eran astrónomos. El problema era que el heliocentrismo parecía contradecir pasajes bíblicos literales. Y pudiera citar en este momento el pasaje cuando Josué hace el milagro. Bueno, Dios hace el milagro a través de Josué, que le dice que se detenga el sol, y el sol se detiene. Y ahí vemos cómo esta parte, que son cosas o son eventos que están fuera de la ciencia, como la ciencia no lo puede explicar, eso estaba en contra. Entonces querían contradecir esa parte allí. Razón por la cual es que surge el malentendido entre la ciencia y la fe. En tal sentido,
vámonos con la segunda pregunta. Y pudiéramos decir así, Galileo y la iglesia, ¿conflicto o malentendido? ¿Había un conflicto o un malentendido? A ver, mi hermana Yusmeri. Sí, cuando ponemos a ver esta parte de la historia, creemos que muchos piensan que fue una batalla entre la ciencia y la religión, pero realmente es más matizada, o sea, una realidad más matizada, porque Galileo tenía aliados dentro de la iglesia, incluso cardenales que admiraban su trabajo. Pero el problema se agudiza es cuando el heliocentrismo ya no era una hipótesis, es decir, no era algo que se suponía, sino que ya era una verdad física. Y decían que la Biblia debía de interpretarse a la luz de estos nuevos descubrimientos científicos. Exacto, ahí está el meollo del asunto. En este momento la iglesia sostenía que la interpretación bíblica competía exclusivamente a los teólogos. Galileo, un laico, se atrevía a decir cómo leer las escrituras. Además, el contexto político era delicado. ¿Por qué? Porque entraba también en auge la reforma protestante. Y obviamente estamos viendo tres posturas. La postura de Galileo, la postura de la Iglesia Católica que estaba en el momento, pero ahora tenemos también la postura protestante. Y obviamente que eso iba a traer un conflicto en el momento de la interpretación de las Escrituras. Pero quisiera ver qué puede aportarnos nuestra hermana Ixari desde su punto de vista. Mira, yo creo que no podemos olvidar que Galileo ciertamente cometió errores tácticos, en primer lugar, en su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ¿no? La genialidad científica de Galileo no se tradujo en prudencia política. Su mayor error fue la publicación de este diálogo en 1632. Puso el argumento más querido del Papa sobre la omnipotencia de Dios en boca de un tal Simplicio, un personaje tonto y bastante anticuado, que defiende el geocentrismo. Por esta razón, el Papa lo tomó como una burla bastante personal. Y Xari, ya que tocaste el punto del año de 1632, vemos que en el año de 1633 se levanta un juicio en contra de Galileo. Él fue llevado a la Inquisición por sospecha de herejía, porque él decía que por medio del heliocentrismo, él decía que la Tierra gira alrededor del Sol. Y vemos que esto le trajo como ese conflicto en su vida, tanto así que duró un tiempo en arresto domiciliario. Bueno, si podemos ver que en ese momento la dificultad o el malentendido o el conflicto que estaban pasando entre ellos pudiera tomar también una frase muy cierta que dijo Galileo. La Biblia muestra el camino al cielo, no los caminos al cielo. Esta frase resume perfectamente o complementa lo posible entre ambas. Obviamente que aunque Galileo tenía esta postura y dijo esta postura, él entendía y comprendía que de la única manera que podíamos llegar al cielo era a través de nuestro Señor Jesucristo y de lo que estaba escrito allí. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya para ir cerrando, en la tercera pregunta, ¿ciencia y fe son incompatibles? Creo que el caso Galileo nos enseña que el conflicto no es inevitable. Hoy la Iglesia Católica ha reconocido sus errores. Y obviamente voy a citar a una de las personas de la Iglesia Católica, como lo fue Juan Pablo II, que en el año de 1992 él admitió que los teólogos de entonces interpretaron mal la relación entre fe y ciencia. La fe responde al por qué, la ciencia al cómo. Y esa mala interpretación fue calando hasta llegar a ese punto árido que se encontraba. Pero a ver, nuestra hermana Ixari, ¿qué nos puede aportar desde su punto de vista? Totalmente. Yo no creo que la fe y la ciencia estén totalmente aisladas.
Muchos científicos hoy son creyentes. La ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios porque eso está fuera de su método. Pero sí pueden cuestionar interpretaciones literales de textos antiguos y entran en contradicción con la evidencia, ¿no? De ninguna manera la ciencia puede demostrar la existencia de Cristo, porque no hay manera que a través de unas pruebas empíricas tú puedas demostrar esto en las cuatro paredes de un laboratorio. Más sin embargo, la naturaleza misma nos habla y nos expresa la existencia de un ser universal, o de un ser supremo que está gobernando todas las cosas. ¿Por qué tú dices que la fe responde al por qué y la ciencia al cómo? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la fe responde al por qué simplemente porque nosotros como creyentes de Dios solamente vemos cómo pasan y cómo suceden las cosas y solamente nos preguntamos por qué Dios permite que esto pase. Pero la ciencia se va al cómo, siempre buscando una razón del cómo sucedieron las cosas. Sí, esta pregunta es muy importante porque vemos que la teología puede ofrecer marcos éticos para el uso de la ciencia. Y ahí nos damos cuenta de que no se trata de un enemigo. ¿Quién es enemigo o quién se contradice allí? Porque el enemigo no es la fe ni la ciencia, sino muchas veces puede ser el fundamentalismo en cualquiera de estas dos áreas. Ese fundamento que se coloca allí, ya sea tanto para el ámbito científico o para el ámbito religioso. Ok, entonces hablaría yo desde el ámbito teológico. Tenemos que empezar a dar una buena interpretación a la Escritura, verdaderamente lo que el Señor plasmó allí. Porque si vemos y estamos analizando la parte de la historia, vemos cómo trajo un conflicto el realizar o hacer análisis totalmente desubicado o fuera de contexto de lo que Dios quiso dar a entender. Ya estamos llegando al cierre de nuestro programa Ciencia y Fe. Agradecemos a toda la audiencia, a la cual ha estado siempre día a día con nosotros constantemente. Recuerden algo, amada audiencia, estamos aquí en Ciencia y Fe y seguiremos aprendiendo. Ha sido un gusto compartir con ustedes, ha sido de grato para mí comprender y entender este espacio desde el ámbito científico, desde el ámbito histórico y yo dando ese pequeño granito desde el ámbito teológico. Voy a dejar aquí a nuestras amadas hermanas para que ellas también se despidan de nuestra amada audiencia. Muy contenta de verdad de poder participar, estoy muy agradecida, me voy con una enseñanza, aprendo mucho de ustedes y espero que esto vuelva a repetirse en otro episodio de Ciencia y Fe. Agradecida, siempre agradecida por la oportunidad, un tema que es importante conocerlo porque sabemos que la historia es parte de nosotros, sin historia no hay presente y no hay futuro y de verdad que es una enseñanza muy grandiosa. Así concluye nuestro programa Ciencia y Fe. Dios les bendiga, amada audiencia. Seguimos aprendiendo por aquí, por tu programa Ciencia y Fe.